Muy bien, Erev Tov, muy buenas noches o tardes para quienes están un poco más lejos de nosotros, que tengamos un Besorot Tovot, Yeshuot, Benehamot, que tengamos buenas noticias, salvaciones también y consuelos, porque esto es lo que acompaña este tiempo en particular de las 3 semanas y estos 10 meses que acompañan la realidad de nuestro pequeño estado de Israel bajo la angustia y la incertidumbre de lo que vendrá. Este tiempo ya de por sí es un tiempo llamado Ben Hametzarim, que se define como la estrechez, la angustia, y por eso es que en estos días ya próximos a Tisha B'Av, justamente Motzei Shabbat, será Shavua Shehalvo, la semana en que acontece Tisha B'Av, donde las restricciones en cuanto a todo lo que representa la alegría, la felicidad, se van tornando cada vez más limitadas hasta llegar, por supuesto, al día de Tisha B'Av, día dramático, comenzará el lunes en la puesta del sol y concluirá el día martes a la salida de las estrellas. Una vez más, vamos a recordar los escenarios que hablan de la destrucción, pero también vamos a vivir en la plenitud del día de Tisha B'Av. Cuando hablamos de la plenitud, ya es pasado el mediodía de Tisha B'Av, donde vamos a vivir ya también las primeros luces, lucecitas, podría llamarla, del consuelo. Estamos inaugurando, como siempre, antes de Tisha B'Av, el quinto Humash de nuestra Sagrada Torah, y estamos hablando de Humash Devarim. Ele Adevarim, Asher Diber Moshe, el Kol Israel. Quiere decir que Ele Adevarim se va a transformar en la última alocución de Moshe Rabenu hacia el pueblo de Israel, y esto acontecerá durante los últimos 37 días de su vida. Es un tiempo que ya está contado desde el Shammai, que ya no fue advertido cuando va a cumplir en la semana que pasó la última mitzvah que le cupo, y en este caso tenía que la lucha contra Midian, y luego, por supuesto, el ascender a la montaña de Abarim, justamente desde allí poder visualizar toda la tierra a la cual Moshe Rabenu no iba a ingresar. Es un libro, el Humash de Barim, un libro que nos lleva a nosotros a descubrir verdaderamente por dónde transcurre la esencia del ser judío. En Netivot Shalom, el rabino de Slonim dice que en este libro llamado Mishneh Torah, o sea, nada más y nada menos, todo este Humash es llamado segundo a la Torah. Mishneh Torah tiene que ver con el sentido no tan solo de lo segundo, sino y fundamentalmente todo lo que representa el concepto de Leshanen. Leshanen significa el volver a enseñar, volver a estudiar, porque en última instancia esa es la esencia de lo que es el Talmud Torah, el volver a pasar por aquel lugar que aparentemente es conocido para descubrir nuevos aspectos. Netivot Shalom dice que en el libro de Mishneh Torah se nos dicen a nosotros todos los temas inherentes a lo que es Avodat Hashem, a todo lo que es la tarea del servicio al Todopoderoso, las mitzvot de amar a Dios y de su temor, Ubot Itbak be'alachta bidrachav, a Él habrás de unirte, adherirte y habrás de encaminarte en sus caminos. Y fundamentalmente, dice el Netivot Shalom, la próxima Perashá, Perashat Ba'et Hanan, que va a ser no este Shabbat, sino el otro Shabbat, eventualmente, ahí dice, Bejinat Lev Shel Mishneh Torah. Esta Perashá es el Lev del Mishneh Torah. Es interesante que el Netivot Shalom dice que Perashat Ba'et Hanan, la segunda de este libro, es el corazón. ¿Por qué? Porque están vueltas a escribir, a ser escritas, perdón, a ser Diverot. Y allí, en esta perashá, está escrita nada más y nada menos que el corazón
del pueblo de Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que es el fundamento del judaísmo y la fuente de lo que es la Devekut, la adhesión al Todopoderoso. Así que estamos de camino a un Humash que nos va a traer a nosotros no solamente la memoria de quiénes somos, sino también el valor de conocer a fondo cómo debemos ser. No solamente nos trae un recuerdo del pasado, sino fundamentalmente nos propone un presente, pero por sobre todas las cosas apostando a redefinir o tal vez a definir en forma definitiva, las dos empiezan con la forma defi, lo definitivo y lo definido, que tiene que ver con la condición judía. Y hoy vamos a ver la perspectiva de lo que es este Shabbat en particular. Este Shabbat, que es el Shabbat previo a Tisha B'Av, la tradición rabínica lo ha llamado Shabbat Hazon. Shabbat, este Shabbat que viene mañana, Bezrat Hashem, bueno, pasado mañana en realidad para nosotros, hoy mañana es viernes, aunque ya empezó para nosotros el Yom Shishi. El Shabbat se llama Shabbat Hazon porque se estudia la Haftará, o se lee la Haftará del profeta Yeshayahu, que es nada más y nada menos que la consagración del profeta Isaías. Y aquí entonces nos dice el Netivot Shalom, debemos encontrar una explicación. Bame nitiachada nevuat Yeshayahu mikol haneviim shenikret beshem Hazon. Dice, ¿qué tiene de tan particular la profecía de Isaías el profeta, de todos los demás profetas, eventualmente que se llama Hazón Yeshayahu? Ustedes se preguntan qué es Hazón. Es cierto. Hazón viene de un verbo, la Hazot, Kozé, que tiene que ver con el ver, pero no el ver común, no esta condición del ver con los ojos físicos. También hay una mirada que nace desde el corazón. El corazón sabe ver y mucho, mucho más esa percepción interior que tiene el ser humano, que tenemos todos nosotros, pero que Yeshayahu va a ser el eje de todo lo que va a ser su profecía. Hazdón tiene como eje, decía, no solamente la vista, sino también la percepción. Y la percepción es lo que hace que la persona, aparte, le sume una sensación interior, una emoción interior, un deseo de que se puedan ver cristalizados todos los aspectos que están ligados a esa devoción que siente el hombre, en este caso por su creador, y el deber, el sentido del deber que tiene para con su pueblo. De ahí entonces es que toda la parte del tronco nuestro se llama Hazé. Hazé es la misma fuente de verbal del verbo José, que es aquel que percibe, y por eso hablaba del corazón, porque aquí, en el tronco, tenemos un órgano, el más noble, central de todo nuestro cuerpo, ubicado no solamente a la izquierda, sino en el centro casi de nuestro cuerpo, que es el corazón. Y allí nace el concepto de Hazón. Entonces pregunta, ¿por qué esta profecía mereció este nombre? Porque más que una percepción, más que una visión, nosotros lo que tenemos aquí es un llamado a la corrección, es un llamado a lo que representa la tojajá, palabras de musar, esto que nosotros estudiamos semanalmente y en la víspera de Shabbat, que tiene que ver fundamentalmente con la reprensión, una reprimenda a nivel musar, como empieza hablando el profeta Isaías en su haftará de este Shabbat, que es en el capítulo 1, Banim Gidalti Berromanti Be'em Pashe'aubi. Yo tuve hijos a los cuales crié y engrandecí con el afecto, con el amor, pero ellos han, han cometido transgresiones, ellos me han traicionado. ¿Y por qué entonces se llama, dice el Netivot Shalom, con el nombre de Hazón específicamente? Y dice, si es palabras de reprensión, de amonestación,
porque se llaman con el sentido de lo que es el, el concepto de Hazón. Esa es la pregunta a la cual estamos tratando de comprender, o por lo menos seguir la tendencia del Netivot Shalom. Y algo más, dice, Belamani crea Shabbat Davka. ¿Por qué eventualmente se llama este Shabbat con el nombre de la Perashá de la Haftará y no con el nombre de la Perashá de la Torá, como debería llamarse? Y por lo tanto dice, tenemos que decir lo que explica el libro, en el libro sagrado, Peri Haaretz, el fruto de la tierra, Shemaksheve Yoter Alinyana Abelut Shel Tisha B'Av. Entonces, para empezar a comprender todo esto, dice el Netivot Shalom, tenemos necesariamente que recurrir a un lugar en particular, y ese lugar en particular tiene que ver, por sobre todas las cosas, de lo que nos representa fundamentalmente el dolor, el duelo de Tisha B'Av. Dice, ¿cómo podemos entender el duelo, el dolor, la avelut de Tisha B'Av? Dice, nosotros sabemos que todo lo que es la tristeza, lo que es la congoja, lo que es la angustia, es la cáscara, así lo llama el Yeshivot Shalom, más dura de todas las cáscaras que hay. ¿Por qué? Porque dice, cuando hablamos de cáscara, obviamente estamos hablando de algo que cubre la capacidad de la visión de la persona. Y por lo tanto, si está cubriendo la capacidad visual de la persona, no me deja ver lo principal. Entonces dice, tratemos de entender, esto de la angustia, del dolor, de la congoja, es esa, esa cáscara, llamémoslo así, clipá, la más dura de todas las que existen, dice a tal punto que cuando hablamos de Abodá Zará, cuando hablamos de lo que es la idolatría, nosotros decimos en el Halel, Atzabeem Kesef Bezahav, Atzabeem, sus ídolos son de plata y de oro. Pero ¿con qué lo habla? ¿Con qué lo menciona? Atzavim. Atzavim, obviamente, habla de la palabra, si tomo el origen de la palabra, de Aetzer. Aetzer, que quiere decir tristeza, también se la puede leer como sustantivo, como ídolos. Y por lo tanto, dice, muy interesante, Hibur Atzavim, Habur Atzavim, está rodeado de Atzavim, de ídolos. Y por lo tanto, dice, si es así, una idea realmente revolucionaria, la del Netivot Shalom. Si es así, entonces, la atzvut, atzvut es la tristeza, la nostalgia, no debería tener ninguna relación con el Todopoderoso, como lo dice este libro, porque Kadosh Baruj Hu, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que hay delante del Kadosh Baruj Hu? Así como leemos en la tefilá diaria, Auz Behedva Bimkomo. Quiere decir, la fuerza y la belleza está en el lugar donde habita Kadosh Baruj Hu, no la tristeza. Por lo tanto, la Shejinah, la presencia divina, no puede habitar sino solamente Mitoch Simcha, cuando existe un ambiente de alegría, de regocijo, de felicidad. O sea que eventualmente nos encontramos aquí, dice, preguntándose el Netivot Shalom, ¿qué tiene que ver todo este duelo de Tisha B'Av? Aparentemente todo esto estaría recubriendo lo esencial de cómo nosotros deberíamos vincularnos y descubrir la presencia de Dios. Y entonces lo explica de acuerdo a las palabras del Midrash, al tratado a la Megilá de Ejá, sobre el pasuk que dice, el capítulo 1 hacia el final, en el versículo 32, Ki Hashem Hogá al Rob Pesha'eh. ¿Qué quiere decir Hashem Hogá al Kol Pesha'eh? El Todopoderoso es como que revisó en forma muy, muy estricta cada una y una de sus transgresiones. Hogá al Kol Pesha'eh.
El Todopoderoso casi que se detuvo en el detalle de cada una de sus transgresiones y entonces dice, Yahol al Miguel Talmud Lobar al Rob Peshaya. Dice, el Pasuk dice al Rob Peshaya. Y hay que ser un poquito estrictos cuando uno entiende el texto del hebreo. Rob Peshaya es la mayoría de todas sus transgresiones. Por lo tanto, me está diciendo que el Kadosh Baruj Hu, si está contemplando las transgresiones del pueblo de Israel, está contemplando la mayoría, pero no todo. Todavía me está dando algún, algún punto, ¿no es cierto?, de que hay una esperanza. Y por eso en el Tibot Shalom dice, aparentemente queda realmente es sorprendente el tema del duelo sobre la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Qué corresponde para nosotros esto del duelo, de la congoja, de la angustia sobre lo que fue y ya no está más? Kimashe Abar, ay, porque lo que pasó, lo que del pasado ya no está. Y como dijo David Amelech, Alaba Shalom, Aharei Mota Yeled, ¿se acuerdan que David Amelech tuvo un hijo con Bathsheba después que la tomó como esposa, habiendo mandado a su marido a ser muerto en la batalla contra Amón? David Amelech, la mujer tuvo un hijo y ese hijo murió. Ese primer hijo con Bathsheba. El segundo hijo de Bathsheba es Shelomó, el rey Shelomó. Entonces, cuando murió el niño, dijo, Lama de Anitza, Aujale Ashibó. Entonces, cuando durante todo el tiempo que estaba esperando que la criatura se recupere, nos cuenta el Tanaj, nos cuenta el libro de Shemuel, Bet, nos cuenta que David Amelech ayunaba, no comía. Y cuando el niño murió, ahí el David Amelech se puso a comer, restauró con la comida. Entonces le preguntaron cómo, mientras el niño estaba vivo, no comías, ahora que murió sí comes. Entonces David le respondió, ¿para qué tengo que ayunar? Aujale a Shibó, no voy a poder volver a los vivientes. Ya está. Ahora es el tiempo de la vida, nos queda alternativa. Y entonces dice, tal vez esta sea la intención de la pregunta del Midrash. Quiere decir, ¿acaso la Abelut sobre el Bet HaMikdash, sobre el templo de Jerusalén, es una Abelut sobre algo gratuito? Que nosotros nos condolemos sobre un pasado que fue y que ya no está. Y esto responde el Midrash al Rob Peshae. Por eso dice que Akadosh Baruj Hu Hoga escudriña al Rob Peshae sobre la mayoría de sus transgresiones. ¿Y qué quiere decir esto? Como dijeron nuestros sabios de Memoria, toda persona que el Bet HaMikdash no fue construido en sus días, que se considera como si hubiera sido destruido en sus días. Sheavelut y al ze shenejerá beyamav. Entonces, ¿por qué guardamos duelo? Usted se pregunta, dice en el Tibot Shalom. Nosotros no nos condolemos solo por lo que pasó en el pasado y ya no está, sino que nos condolemos, estamos de duelo. ¿Por qué? Porque aún el Bet HaMikdash se destruyó en mis propios días. Si no se construyó, es porque yo también soy parte de ese momento. Entonces, que se destruyó. Y entonces dice, esto es al Rob Peshai. La mayoría de sus transgresiones, la mayoría de sus transgresiones y sus pecados que impidieron el bien, por un lado, Shemaneu Atov, She'ein U Am Im Bet HaMikdash Yeholim Ladur Beolam Echad. Dice entonces, Rob Peshaya Bejataav, la mayor parte de sus transgresiones del pueblo judío, que fueron las que impidieron que el bien florezca, a tal punto que tantas fueron las transgresiones del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel y el Bet HaMikdash no pueden convivir en un mismo plano. Y por lo tanto, entonces, ¿cuál es el sentido del duelo en Tisha B'Av?
Dice, el duelo en Tisha B'Av no es un duelo por el pasado, sino la Avelut, el duelo de Tisha B'Av, su tema primordial, central, es la Teshuvah. Es el arrepentimiento sincero, dice en Netivot Shalom, que el Yehudí, ¿de qué eventualmente está haciendo duelo? Por la mayor parte de sus transgresiones, que él se ha alejado tanto del Todopoderoso que el Bet HaMikdash no se puede construir en su vida. Ese es el sentido existencial. Nadie está llorando por el pasado. El pasado ya fue, dice el de Shalom. Forma revolucionaria, pero me parece fantástico. Lo que tú tenés que angustiarte es ¿por qué? Porque eso que fue, que ya dejó de ser, no ha vuelto a ser. No está con nosotros. ¿Y eso por qué es? Porque Él no quiere o porque yo no pude. Entonces ahí hay que discutir eventualmente esa situación del pueblo de Israel. Ahora bien, si toda la Avelú, todo lo que nosotros tenemos de duelo en este periodo de las 3 semanas, y ese duelo que se incrementó a partir del Rosh Chodesh Av, que fue el lunes pasado, y se incrementa fundamentalmente en Motzei Shabbat en adelante, cuando empieza la semana que cae Tisha B'Av, ese duelo, dice, no es Avelut al-Eavar, insistimos, no es un duelo por el pasado, sino que es Inyaná, su tema central es la Teshuvah. Y entonces en Netivot Shalom nos lleva a pensar en ese camino de la Teshuvah. La Teshuvah dice, hemos explicado que existen en ella dos caminos. Está el camino de Sur Merá, apártate del mal, va a ser tov, y haz el bien. Así lo leemos en el Teilim Shabbat a la mañana. Mi aish hafetz haim, oev yamim lirot tov, netzor leshoncha merá, usfateja midaber mirma, sur merá va a ser tov, que shalom berotfeo. Así que todo este es el concepto del Teilim, que dice que el comienzo de la Teshuvah tiene dos caminos. Está el camino del apártate del mal y haz el bien. Que ante todo, lo primero que la persona tiene que empezar por un lado, y ese lado por el cual debe empezar la persona es Sur Berra. Apártate del mal. ¿Qué quiere decir apartarse del mal? Dice Netivot Shalom, arrancar de cuajo ese mal. Y después, una vez que puede arrancar como la mala hierba, llamémoslo así, entonces puedo hacer el bien. Porque dice el rabino de Slonim, todo tiempo que todavía existe en la persona el mal, no puede allegarse a hacer el bien. No pueden convivir el mal y el bien en la persona. Dice, pero hay otro camino para la Teshuvah, un camino sumamente elevado, como explicaron los tzadikim, Tur Merá al Yedé Haset Tov. El segundo camino, que es mucho más elevado, explica el mundo del Hasidut, es apártate del mal por medio de hacer el bien. Uno es sacar el mal definitivamente y luego hacer el bien. Este es no, apártate del mal por medio de hacer el bien. ¿Y cómo es? Dice, acá lo cita, por supuesto, inevitablemente hay que citarlo, y es el tema que vamos a estudiar en este Tisha B'Av en nuestra comunidad, que es el tema de Ramjal, sobre Tisha B'Av y el duelo. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que dice al principio de su libro Mesilat Yesharim, que estuvimos estudiando, por cierto, en nuestro Shabbatot, la senda de los rectos, que la persona no fue creada sino para causar placer sobre el Todopoderoso y para poder disfrutar de el resplandor de la Shejinah. Este es el objetivo, la meta del Yehudí y el objetivo de lo que es el sentido del servir al Todopoderoso. Y cuando el Yehudí
tiene el mérito, verdaderamente, alcanza el mérito de poder leit'aneg al Hashem. Leit'aneg es sentir el placer de la presencia de su Dios. Todos los placeres y todos los confores mayores que hay en el mundo son como la nada frente a este Ta'anug. Ta'anug significa lo que dijeron, lo que dice también el profeta Yeshayahu, Bekarata la Shabbat, Oneg, llamar al placer un día de placer, al Shabbat un día de placer, no un día de alegría. La alegría es para Yom Tov. La alegría es para Yom Tov. Shabbat es Oneg. Y Oneg significa la capacidad mayor del poder disfrutar. Y por eso entonces, cuando hablamos de que si existe algún placer superior o supremo, es aquel en el cual el Yehudí puede encontrarse con su creador y eventualmente alcanzar ese punto de fusión con su creador, y eso se llama Ta'anu. Y entonces, claro, cuando la persona llega a esa máxima expresión del deleite, entonces ya de por sí es como que se desprende de todo lo malo. Beazman le derech hateshuvah azot u beshabbat. ¿Cuándo se alcanza esa teshuvah? La teshuvah esta del placer se alcanza solamente en un día de la semana, que es el Shabbat. Tenemos 52 Shabbatot a lo largo del año, desde el punto de vista calendario. Así que tenemos un regalo muy importante, de que durante 52 oportunidades, eventualmente, se nos está dando la posibilidad de alcanzar un plano de Teshuvah completamente diferente a lo que nosotros estábamos imaginando con respecto al Shabbat. Los días de la semana, dice Netivot Shalom, son un escalón inferior. Ellos todavía en la semana, nosotros tenemos que anticiparnos al sur merah, apartarnos del mal y luego hacer el bien. Pero Shabbat, dice Netivot Shalom, tiene una fuerza suprema y en cada Shabbat el Yehudí, el judío, puede alcanzar a ese plano de Leit'aneg al Hashem. Quiere decir, habrás de llegar a ese placer, a ese deleite sobre el Todopoderoso. Dijeron los Jajamim, por eso, con la Shomer Shabbat que iljetá, toda aquella persona que cuida un Shabbat, el Shabbat como marca el deber de cuidar el Shabbat, y sabemos que las leyes de Shabbat son intensas, son numerosas, y lo mejor que la persona puede hacer es estudiar las leyes de Shabbat. Es importante que la persona sepa, aprenda todo lo que es el mundo del Shabbat Kodesh. Seguramente vamos a comenzar estos cursos más activos con respecto no solamente a la idea filosófica, sino al cumplimiento activo, a partir de que tenemos felizmente una obra creada por el Rabino Melamed, de la cual somos parte de su obra en la edición en español, que se llama Penenea Alajá, y que vamos a poder eventualmente transcurrir en el tema de Shabbat para que cada uno sepa cómo lograr ese Shabbat. Dicen los Jajamim, todo aquel que cuida y que guarda el Shabbat tal cual la Alajá lo exige, afilu abad abodat dara kedor enosh, si ese Yehudí ha tenido un pasado idolátrico, como la época de Enosh. Enosh, ¿saben quién fue? Enosh fue el descendiente de Hebel, quiere decir de Shet, que fue quien nació para Adán y Jabá después de que Hebel fue muerto por Caín. Después de Shet viene Enosh. Y en la época de Enosh, nos dice el libro de Bereshit, Az Ujal Likro Beshem Hashem. Allí se empezó a profanar el nombre de Dios. A tal punto dijeron los Jajamim que si un Yehudí guarda el Shabbat
como la halajá lo indica, incluso si fue idólatra, como la época de Enosh, se le perdonan a él todas sus transgresiones. ¿Qué quiere decir que Iljetá? Dice que es cuidar solamente las 39 tareas que están prohibidas, las derivados de las 39 tareas que están prohibidas, eso hay que saberlo, no cabe ninguna duda, pero dice Netivot Shalom, guardar el Shabbat como la halajá lo indica es Shemasig atachlit leitanegat, que el Yehudí alcanza en el Shabbat la meta más importante, que es disfrutar, tener el placer, tener el deleite sobre su Dios. Entonces dice que incluso si fue idólatra como la época de Enosh, todo lo que hizo se le es perdonado. Porque en Shabbat Kodesh nos enseña en Netivot Shalom, Israel entra en una categoría nueva con respecto al Todopoderoso, y es, somos hijos de Él, Banim. La tarea de Israel en Shabbat está equiparada al aspecto de ser hijos de Él. Y por lo tanto, le malas a Anagá y Virginia Banim. Y por encima de todo lo que es la conducción, el Am Israel son hijos de Hashem. Y por lo tanto, Kol Shomer Shabbat que está, y por lo tanto, toda persona que guarda el Shabbat, tal cual la halajá lo pide y lo exige, incluso si fue un idólatra como en la generación de Enosh, se le perdona todo, porque la fuerza del Shabbat contiene otra fuerza interior, que tú no eres solamente una persona, un ser humano que se acerca al cumplimiento de la Torá, sino que ingresas en la dimensión de Banim Atem, hijos sois, donde el Yehudí está siempre con la posibilidad de volver y de acercarse al Todopoderoso en cada circunstancia que él se encuentra. O sea que, síntesis, lo que dicen de Tibot Shalom, nosotros a través de cada Shabbat podemos hacer un crecimiento gradual, y por lo tanto puede ser que mucho tiempo estuvimos alejados de toda esta percepción, mucho tiempo estuvimos ignorando la halajá. Una vez que uno aprende la halajá, una vez que uno siente ese compromiso que la persona debe necesariamente alcanzar con el Todopoderoso, ahí siente ese placer, ese deleite, ahí entra la conjunción ya, no de persona común y corriente, sino de hijo de Akadosh. Y entonces dice ahora el Netivot Shalom, para poder cerrar la pregunta inicial, dijimos que este Shabbat tiene nombre propio, y en vez de llamarte Shabbat de Barim, como es la inauguración del quinto libro de la Torá, se llama Shabbat Hazón. ¿Y por qué se le da, se privilegia el nombre de la Haftará? Dice, este es el tema de lo que representa el Hazón Yeshayahu. Para esto, eventualmente, nos viene a decir el Hazón Yeshayahu lo que representa. ¿Qué representa el Hazón Yeshayahu? Dice, el sentido del Hazón, esta visión, esta percepción que analizábamos al principio de nuestro Sheur, dice, Medaber Gedulot Lemala Minaseh. Esta Haftará está hablando de aspectos demasiado elevados que superan nuestra capacidad racional. El Hazón es, como fue dicho allí, donde dice el profeta, Banim Gidalti Berromam. Yo tengo hijos a los cuales los hice crecer y los hice elevarlos, Be'em Pashe'ubi. Y ellos, dice el profeta Isaías, en nombre de Dios, sobre Israel, ellos han cometido transgresiones contra mí. También lo llama al pueblo de Israel Zera Merraim, así van a ver en la Haftará de este Shabbat, una simiente de perversos. Banim Mashkitim, hijos corruptos. Porque incluso cuando ellos transgredieron contra mí y son hijos corruptos, ¿cómo los llama Dios a ellos? Los sigue llamando Banim. Increíble. Ya no debería hablar con mucho más desprendimiento de ellos. Y los sigue llamando hijos.
Israel em tamid bibchinat banim le Hashem yitbaraj. Y ese es el valor agregado, que Israel son siempre como hijos a los ojos de Akadosh Baruj Hu, afilu que she'em chotim, incluso cuando ellos pecan. De aquí aprendemos, y aprende Rabbi Meir, en la Gemara de Kiddushin, página 36a, shebenkach ubenkach keruim banim, que ya sea de una manera u de otra, Am Israel se llaman hijos. De Kaimalan, y sabemos que la halajá es como Rabbi Meir. O sea que si hacemos el bien, somos sus hijos. Y si hacemos el mal, Baruch Hashem, Él nos considera todavía sus hijos. Y como escribió Rabbeinu Maimón, Avi a Rambam, aparece aquí la cita de quién? No de Rambam, del padre de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Lo citan aquí a Rabbi Maimón y lo citan en Igeret Hanejama Shelo, en la carta del consuelo que escribió el padre del Rambam. Kol ele mishpatim brurim beojajot kayamot. Todos estos son palabras claras y demostraciones que se ven a la vista que el Kadosh Baruj Hu no nos habrá de odiar a nosotros y no nos habrá de quitar de sobre nosotros el nombre de hijos, lo que Sheirtze Bano, no cuando nos quiera a nosotros, cuando nos ame, de lo que Sheirhasale. Tampoco nos va a quitar ese nombre cuando se encolerice con nosotros. Lo que Shenaminbo, tampoco cuando tengamos mucha fe en él, y tampoco cuando nos apartemos de él, Dios no quiera. Así lo dice el padre del Rambam, Rabbi Maimón. Que Moshe Nehemar, Banim Atem Lashem Elokechem, hijos sois vosotros para Hashem vuestro Dios, mi hijo primogénito es Israel, Banim lo emun ban, dice el profeta Isaías, hijos en los cuales no existe confianza, Maaminim o lo Maamin, ya sea que creamos en él o no, seguimos siendo hijos. Esa es la primera percepción que no sé si nos acerca un consuelo, pero por lo menos sabemos que no nos quedamos en la nada, porque eso sería más grave. Y nos cita ahora al Maharal de Praga. El Maharal de Praga cita su libro Netzach Israel, la eternidad de Israel, donde dice el Maharal de Praga se extendió en este tema y dentro de este libro escribió y dice, Shebechol inyan nikreu banim, en todos los aspectos, el pueblo judío fueron llamados hijos. Shegam kasher en posheim bemesdid, que cuando también los judíos, el pueblo de Israel, transgrede voluntariamente, quiere decir, hace sus transgresiones adrede, se llaman Nikraim el Hashem Itbaraj Banim, son llamados por Dios como hijos, Sheneemar Banim lo emun ban, como dice el profeta Isaías. Banim, hijos en los cuales no tengo confianza, pero los llama hijos, para que entiendan. Veloce Bilbat, dice el Maharal de Praga, y no solamente esto, él inclusive, si ellos, el pueblo judío, llega a estar unido, adherido a idolatrías a lo largo de su vida y salen de sus acciones del Kadosh Baruj Hu para unirse a Dios, para unirse a dioses ajenos. Vamos a pedir, por favor, silencien los micrófonos porque si no nos molestan lamentablemente. Gracias. Es un placer que estén, pero necesitamos silencio para poder hablar. Que a pesar de que el pueblo de Israel se una a estos dioses ajenos, y obviamente dice el Maharal de Praga, deberíamos pensar que ya sería lógico que Akadosh Baruj Hu nos quite el nombre de hijos, también son llamados hijos para Hashem. ¿Y todo esto por qué? Dice en Netivot Shalom, Ein Shayach Bitul Leinyan Ze Asher Nikreu Israel Banim. Porque no existe una fuerza que pueda anular definitivamente
todo lo que representa la fuerza del ser llamados hijos. Y esto es algo inmutable. La inmutabilidad, más allá de cualquier transgresión que puedan hacer, sea el pecado que el pueblo de Israel hiciese, ellos son llamados hijos. Y esto es para que podamos entender, es la madrigá del Shabbat Kodesh. Ese es el escalón del sagrado Shabbat. Shabbat, nosotros pasamos a ser a un estatus nuevo, banim, hijos. Ese hijo que incluso que hizo todas las idolatrías del mundo, como la época de Nosh, en cualquier circunstancia y en cualquier situación, Israel son llamados hijos. Beshameru Bnei Israel et Shabbat, decimos mañana en la tefilá, y habrán de observar los hijos de Israel, guardar el Shabbat de Dorotam por sus generaciones, Berit Olam, como un pacto eterno. ¿Y qué dice después? Beini Uben Benei Israel. Entre mí y los hijos de Israel, Ot Hi Leolam, por segunda vez, una señal eterna. Quiere decir que el Shabbat es algo eterno, concretamente, para siempre, y de cualquier forma, incluso cuando el Yehudí se encuentra en el punto más bajo de su existencia, que llega a la idolatría mayor, que es lo peor que le puede pasar, tiene siempre la fuerza del Shabbat Kodesh. Le queda todavía una fuerza adicional que es la del Shabbat Kodesh, que es que Berit Olam. Acuérdense que dice Beshambru Bnei Israel Shabbat, la Azot Shabbat de Dorotam, Berit Olam, para que sepamos la tefilá cómo se incorpora también. Y como se nos dice entonces aquí, más adelante, en el Hazón Yeshayahu, en esta haftará tan difícil, tan dura, Hotshechem umoadechem sane'anashe. Vuestros meses y vuestras festividades odia mi alma. Así les dice Dios al pueblo judío. Y dice entonces en el Zohar HaKadosh, Hotshechem umoadechem ka'amar peilu Shabbat loka. Tenemos que prestar atención que el profeta dice, vuestros meses, se refiere a Rosh Hodesh, y vuestras fiestas odia mi alma, pero no dijo qué cosa, no incluyó el Shabbat. Hotshechem u Moadechem. Shabbat no fue dicho. Y entonces, porque está dicho, Beinu Bene Israel, Oti Leolam. Shabbat, Kadosh Baruj Hu no puede quitarlo de este recurso que une al pueblo judío, que lo une y que lo reúne, por supuesto. Y esto es Ahazdon Agadol Beyoter la Yehudi. Y este es el sentido de esa visión mayor que tiene el Yehudí. Dice que ese Yehudí jamás se mantendrá alejado en cualquier circunstancia y en cualquier situación, por más de izquierda que seamos, de extrema derecha de que seamos, dice Tashur Hashem Itbaraj, siempre está unido a Hashem Itbaraj. Y termina el Netivot Shalom diciendo, Beuzeu Godel Idianash el Shabbat Hazon. Y esto es para que entiendan mis queridos y queridas todas, todo el tema, la grandeza de este Shabbat Hazon, de este Shabbat que vamos a vivir. Y fundamentalmente cuando cae Tisha B'Av en Shabbat. Imagínense si Tisha B'Av el año pasado fue Shabbat. Este año cae el día martes, o sea, el lunes de noche. Y entonces decía el rabino Israel de Apte, el Shabbat Hazon es el Shabbat más grande en importancia de todos los Shabbatot del año, y fundamentalmente cuando cae Tisha B'Av en ese Shabbat, entonces que es un Shabbat mucho más grande, mucho mayor, porque estamos en donde, la meta última de la oscuridad de los días de Ben Hametzarim, de estas 3 semanas. Y Betor Ze, Yesh et Shabbat Hazon.
Y en esas 3 semanas está este Shabbat, donde se revela la visión de Israel, que siempre ellos son hijos para Dios. Incluso cuando el profeta Isaías nos dice, en Pasha'ubi, ellos han actuado deliberadamente mal contra mí, inclusive hicimos, servimos a muchos ídolos como la generación. Y entonces ese es el sentido de este Shabbat, ¿no? Y por eso la importancia de que siempre el Yehudí tiene un último recurso. Y si uno se pregunta, ¿por dónde debo empezar a vivenciar el judaísmo? No les quepa ninguna duda. La vivencia central del Yehudí pasa por Shabbat Kodesh, porque aquí se produce la conjunción del Yehudí con su propio ámbito, su familia, sus hijos, sus nietos. Ese es el mejor regalo que le podemos dejar a ellos. Pero por otro lado, viene el vínculo interior que tenemos con el Boré Olam. Así que estemos, Bezat Hashem, con este Shabbat tan particular, que espero que podamos haber comprendido el sentido de este Shabbat particular y que, bueno, más allá del ayuno físico, que logremos el objetivo central de los ayunos, que no se trata solamente de recordar el pasado que ya fue, sino el presente que todavía sigue siendo, y fundamentalmente el tema de la Teshuvah. Y el tema de la Teshuvah, que tiene que ver fundamentalmente con apartarme del mal y hacer el bien, y a veces esa conjunción, hacerla al unísono. Que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos y nuevamente a todos por disponerse a este estudio en horario, me imagino, para muchos de ustedes de trabajo, los que no están viviendo en Israel. Que tengamos Besorot Tovot, vuestra tefilá siempre es muy importante para la paz en Israel. No dejen de pedir por la paz de Israel, por la paz de sus soldados, por la paz de todos los que la aman a Israel. Sha'alu Shalom Yerushalayim. Pedid por la paz, rogad por la paz de Jerusalén. Islayu o Abai, que vosotros, los amantes de Israel y de Jerusalén, sientan también una paz interior. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Shabbat Shalom, Rabí. Gracias. Shabbat Shalom. Bienvenida. Muy bien.